En 1961, la revista Time puso en su portada al hombre que iba a salvar tu corazón. Un científico de Minnesota llamado Ancel Keys decía que había encontrado la causa número 1 de las enfermedades cardíacas: la grasa de la mantequilla, la de los huevos, la de la carne. Todo lo que hace que la comida valga la pena, básicamente. A partir de ese momento, los médicos te dijeron que no comieras esas cosas. El gobierno publicó guías alimentarias diciéndote que llenaras el plato de pan, cereales y carbohidratos. La industria agarró esa idea y le sacó todo el jugo que pudo. Quitó la grasa de los productos y metió azúcar para compensar el sabor. 40 años de política nutricional. Millones de personas cambiaron lo que comían. Todo basado en un estudio que tenía un problema. Keys tenía datos de 22 países, usó 7. Los 15 que no usó decían exactamente lo contrario. Y esto no lo descubrimos después. En esa misma época, en los 50, alguien levantó la mano y lo dijo en su cara. Keys lo escuchó, lo ignoró y después dedicó años a destruir profesionalmente a quien se atreviera a repetirlo. La historia oficial es limpia. Ancel Keys fue un héroe de la ciencia. Demostró con datos sólidos que las grasas saturadas causan enfermedades del corazón. Sus estudios cambiaron la medicina. Los gobiernos actuaron. El mundo comió menos grasa. La mantequilla, el villano. Los huevos, sospechosos. La carne roja, una sentencia de muerte cada que la pides bien cocida. Todo basado en ciencia, todo basado en un hombre. Y esa historia funcionó durante 50 años. Todavía hay médicos que te la repiten hoy. Si llevas tiempo sospechando que algo no cuadra con lo que te dijeron sobre la comida, dale like al video. Eso le ayuda a llegar a más gente que también necesita escuchar esto. Ancel Keys nació en 1904 en Colorado, físico de formación. Estudió biología, oceanografía, fisiología. Trabajó en el ejército americano durante la Segunda Guerra, desarrollando las raciones de campo para los soldados. La K de esas raciones K es de Keys. Fue muy bueno en eso. Después de la guerra, llegó a la Universidad de Minnesota con una obsesión nueva. ¿Por qué los ejecutivos americanos estaban muriendo de infartos a los 50 años? Tenía una hipótesis. La grasa saturada elevaba el colesterol tapaba las arterias tapadas causaban infartos. Simple, elegante. El problema con las teorías elegantes es que la realidad raramente las respeta completas. En 1952 fue a una conferencia de la OMS y presentó datos de 6 países. Cuanto más grasa comía la gente, más infartos. La curva era perfecta. La audiencia quedó impresionada. Un epidemiólogo en la sala levantó la mano. Se llamaba Jacob Yerushalmi. Le dijo, tenemos datos de 22 países. ¿Por qué solo usaste 6? Si metes todos, la curva desaparece. No hay relación. Keys lo miró, no respondió y siguió adelante. El estudio formal que Keys diseñó después se llama el estudio de los 7 países. Empezó en 1958. Duró décadas. Se convirtió en la base científica de la nutrición occidental. 7 países: Japón, Finlandia, Italia, Grecia, Yugoslavia, Holanda, Estados Unidos. En todos ellos, más grasa, más enfermedades cardíacas. Curva perfecta. Lo que no incluyó: Francia. En Francia comen queso, mantequilla, paté en todo, y tienen una de las tasas más bajas de enfermedad cardíaca del mundo occidental. Esto se llama la paradoja francesa. Keys nunca pudo explicarla, así que básicamente la ignoró. No incluyó a Alemania Occidental, no incluyó a Suiza, no incluyó a Israel. Todos con patrones de consumo de grasa que no cuadraban con su teoría. Los países que sí incluyó no estaban seleccionados al azar, estaban seleccionados para que la curva funcionara. Y atención, esto no es algo que descubrimos 40 años después con mejor tecnología. Los críticos lo estaban diciendo en esa misma época. Lo decían en papers, en congresos, en cartas directas. Estos datos están sesgados. Esta selección es arbitraria. Si metes todos los países disponibles, la relación desaparece. Keys los oyó, los ignoró y después fue más allá. Deja en los comentarios qué alimento te prohibieron de niño que hoy ya sabes que no era el culpable. Yo tengo mis sospechas de cuáles van a ser los más mencionados. Hubo un hombre que no se quedó callado. Se llamaba John Yudkin, profesor de nutrición en el Queen Elizabeth College de Londres. Jodkin tenía su propia hipótesis. No era la grasa, era el azúcar refinada que se estaba metiendo en todo. En 1972 publicó un libro llamado Pure, White and Deadly, Blanca, Pura y Mortal,
Documentó con experimentos directos, alimentó animales con azúcar, desarrollaron triglicéridos elevados, resistencia a la insulina, daño hepático, patrones que parecían preinfartos. La evidencia era seria, el libro era serio y Ancel Keys lo destruyó. No con datos, con palabras. Llamó el trabajo de Yudkin una montaña de tonterías. Lo llamó charlatán. Escribió en revistas científicas atacando sus métodos, su rigor, su integridad. Keys tenía algo que Yudkin no tenía: contactos. Tenía el oído de la Asociación Americana del Corazón. Tenía acceso a los comités que redactaban las guías nutricionales. Tenía la portada de la revista Time. Para mediados de los 70, John Yudkin era un pare académico. Sus papers eran rechazados. Sus ideas eran tratadas como pseudociencia de un tipo que no entendía la ciencia. Cuando murió en 1995, su libro llevaba años agotado y sin reeditar. Y Keys terminó su vida en Creta, a los 100 años, comiendo aceite de oliva, pescado y queso. Vivió tanto que se convirtió en su propia evidencia anecdótica. Sus palabras, no las mías, él mismo lo decía. Si esto te encabronó y debería, compártelo. Alguien que conoces todavía evita la mantequilla porque se la prohibió un médico que aprendió nutrición en los 80. En 1980, el gobierno americano publicó las primeras guías alimentarias nacionales. La directriz central: reducir la grasa saturada. Llenar el plato de cereales, pan, pasta, arroz. La pirámide que te enseñaron en la escuela. Lo que pasó después fue exactamente lo contrario a lo que prometían. Entre 1980 y 2000, el porcentaje de calorías que los americanos obtenían de grasa bajó del 40 al 33%. Sí siguieron las guías, comieron menos grasa. Y la tasa de obesidad se duplicó. La diabetes tipo 2 explotó. ¿Por qué? Porque cuando la industria quitó la grasa de los productos, necesitaba reponer el sabor, y lo repuso con azúcar. En yogurt low fat que cuida tu corazón tiene más azúcar que una bolsa de gomitas. El aderezo de ensalada sin grasa tiene jarabe de maíz como segundo ingrediente. Te dijeron que cuidaras tu corazón. Te metieron más azúcar que nunca. El modelo de negocio funcionó perfecto. En 2010 llegó el metaanálisis. Un metaanálisis es lo más contundente que tiene la epidemiología. No es un estudio, es el análisis de muchos estudios juntos. Este revisó datos de 347.747 pacientes, 21 estudios. Conclusión: no hay evidencia suficiente de que la grasa saturada se asocie con mayor riesgo cardiovascular. 347,000 personas, 21 estudios. No hubo relación. En 2014, una periodista científica llamada Nina Teicholz publicó The Big Fat Surprise. 500 páginas documentando cómo Keys seleccionó los datos, cómo destruyó a Yudkin, cómo la Asociación Americana del Corazón adoptó su hipótesis antes de que hubiera evidencia sólida y cómo la industria alimentaria se subió a ese tren inmediatamente. La hipótesis de Keys no está mal porque la ciencia no podía saberlo antes. Está mal porque la evidencia contraria existía al mismo tiempo y fue suprimida. Entonces, ¿qué hace Marco con esto? Primero, entiende de una vez que bajo en grasa no significa saludable. Significa que alguien quitó la grasa y metió otra cosa. Leer ingredientes es más útil que cualquier semáforo en la portada del producto. Segundo, la grasa no es el enemigo. La mantequilla, el aceite de oliva, el aguacate, los huevos. Hay décadas de ciencia revisada que dice que estos alimentos no son el problema central. El problema son el azúcar, los aceites industriales y los ultraprocesados que llevan 40 años escondiéndose detrás de un sello verde en la etiqueta. Tercero, si tu médico todavía te dice que el colesterol LDL es tu enemigo número 1 y que tienes que comer bajo en grasa, ese médico aprendió nutrición antes del 2010 y no ha revisado el metaanálisis de 347,000 pacientes. No es su culpa, es lo que le enseñaron, pero ya tienes herramientas para hacer mejores preguntas. John Yudkin tenía razón. Tardamos 50 años en rehabilitarlo públicamente, y el azúcar siguió ocupando el espacio que le robó a la mantequilla durante todo ese tiempo. Sin etiqueta, los datos que ninguna etiqueta te va a dar. Si esto te sirve, suscríbete. Hay más de esto esperando.